Julia se encontraba en el vestíbulo del lujoso hotel, una impresionante construcción de vidrio y acero que reflejaba las luces de la ciudad. El lugar estaba decorado con elegancia. Mesas vestidas con delicados manteles blancos, arreglos florales que desprendían un suave aroma y un piano de cola que llenaba el ambiente con melodías clásicas. La gala de caridad prometía ser un evento memorable, y ella, como trabajadora social apasionada, no podía dejar pasar la oportunidad de contribuir a una causa noble. Vestida con un elegante vestido negro que acentuaba su figura, Julia se sentía un tanto fuera de lugar entre los asistentes, la mayoría de los cuales pertenecían a la élite adinerada. Sin embargo, su entusiasmo por ayudar a los demás superaba su inseguridad. En cuanto entró, fue recibida por su amiga Laura, quien ya se encontraba disfrutando de una copa de vino espumoso. «¡Julia!», exclamó Laura sonriendo. «¡Qué bien que llegaste! Estaba empezando a preocuparme de que no pudieras venir». «No podía faltar», respondió Julia, esforzándose por no mostrar lo nerviosa que estaba. «Esta causa es importante para mí». Las dos amigas se adentraron en el bullicioso salón donde los murmullos y risas llenaban el aire. Julia se sintió un poco más cómoda al ver a otros conocidos del ámbito de la filantropía, pero su corazón se detuvo por un instante cuando su mirada se posó en Richard, el magnate del deporte, que era famoso no solo por su riqueza, sino también por su arrogancia. Alto, con una presencia imponente, Richard estaba rodeado de un grupo de admiradores que lo aclamaban como si fuera una estrella de rock. «Oh, no», murmuró Julia sintiendo un nudo en el estómago. «Espero que no me vea». «Vamos, no dejes que te intimide», la animó Laura. «Recuerda, estás aquí por una buena razón». Mientras Julia trataba de ignorar la presencia de Richard, este giró su mirada hacia ella y al reconocerla, una sonrisa burlona apareció en su rostro. Se acercó, su figura dominante proyectando una confianza que hacía que muchos se sintieran pequeños a su alrededor. «Julia, ¿qué haces aquí?», preguntó con desdén, como si fuera un insulto tenerla en la misma sala que él. «Estoy apoyando la causa», respondió Julia, tratando de mantener la compostura. «Como trabajadora social, es mi deber». «¿Trabajadora social?», se rió Richard, su risa resonando en el ambiente. No sabía que los eventos de caridad también eran un lugar para que las personas como tú se mostraran. ¿Vas a intentar convencer a alguien de que tu trabajo vale algo hoy? El comentario provocó risas entre sus acompañantes, y Julia sintió cómo el color se le subía a las mejillas. Las palabras de Richard eran afiladas, y aunque había aprendido a ignorar a personas como él, en ese momento la humillación la envolvió como una manta pesada. «Lo que importa es la causa», respondió Julia, apretando los dientes para contener su ira. «Hay muchas personas que necesitan ayuda». «Claro, claro», dijo Richard con un tono sarcástico. «Pero dudo que eso sea suficiente para cambiar el mundo. Tal vez deberías pensar en un trabajo real». Sin poder soportar más la situación, Julia dio media vuelta, dejando a Richard y su grupo atrás. Se dirigió a la mesa de bebidas, donde sirvieron un cóctel de frutas frescas. Mientras servía, sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Se preguntó cómo alguien podía ser tan cruel y despectivo, pero en su interior también ardía una chispa de determinación. No podía dejar que ese momento definiera su vida. «¿Estás bien?», preguntó Laura, acercándose con una copa en la mano. «Lo vi todo, y no puedo creer que ese tipo se atreva a hablarte así». «No importa», dijo Julia tratando de sonreír. «Solo es un arrogante. Lo he escuchado decir cosas peores. Pero eso no significa que tengas que aguantarlo. Deberías hacer algo al respecto». «¿Cómo qué?», replicó Julia, sacudiendo la cabeza. «No tengo tiempo para venganzas ni para bajar a su nivel. Solo quiero ayudar a los demás». Laura suspiró.
sin saber exactamente qué decir. Julia se sentó en una de las sillas del salón, sintiéndose abrumada. Mientras el evento continuaba, su mente divagaba. Recordaba sus sueños de ayudar a las personas, de hacer del mundo un lugar mejor, pero la realidad de su trabajo a menudo la hacía sentir impotente. «Tal vez deberías escribir sobre esto», sugirió Laura rompiendo el silencio. «Expresar lo que sientes podría ser liberador». «No estoy segura de que eso funcione», respondió Julia. «Pero sé que necesito hacer algo. No puedo dejar que me humillen así sin más». La noche avanzaba y Julia se sentía cada vez más inquieta. Después de un rato, decidió que era mejor retirarse. Se despidió de Laura con un abrazo y salió del hotel, el aire fresco de la noche dándole un breve alivio. Caminó por las calles, reflexionando sobre lo ocurrido. Sentía que había llegado a un punto de quiebre. Al llegar a casa, Julia se sentó en su escritorio, rodeada de pilas de documentos y carpetas. Comenzó a organizar su espacio, tratando de despejar su mente. Pero, al abrir un cajón, sus dedos tropezaron con una carpeta vieja y polvorienta que había estado olvidada durante años. El título en la portada la hizo detenerse: Investigaciones sobre Richard. Una oleada de recuerdos la invadió. En su juventud había sido una estudiante decidida a demostrar que podía hacer una diferencia. Había recopilado información sobre las acciones de Richard durante su adolescencia, un escándalo que había quedado enterrado bajo la sombra de su éxito. Julia había guardado la carpeta con la esperanza de que algún día pudiera ser útil. Con un suspiro, abrió la carpeta, viendo las páginas amarillentas llenas de recortes de periódicos y notas manuscritas. Entre la información, encontró un artículo sobre un accidente automovilístico en el que Richard había estado involucrado. Un incidente que había dejado a una persona herida. Los detalles eran vagos, pero el hecho de que Richard hubiera estado involucrado en algo tan grave le hizo sentir una mezcla de rabia y determinación. «Esto podría ser lo que necesito», murmuró para sí misma, su corazón latiendo con fuerza. «Si él puede humillarme, yo puedo hacer algo al respecto». Julia sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Había sido humillada, sí, pero eso no significaba que fuera impotente. Con su corazón latiendo con fuerza, una chispa de venganza comenzó a tomar forma en su mente. En ese momento, supo que no iba a dejar que Richard se saliera con la suya. Tenía un secreto que podría cambiarlo todo, y estaba decidida a usarlo. Julia se sentó ante su computadora. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro. Con una taza de café a su lado y una determinación renovada, empezó a buscar información sobre Richard. Su mente estaba llena de imágenes de la gala, de la forma en que él la había mirado con desprecio, como si ella fuera menos que un insecto. Esa humillación, aunque dolorosa, ahora se convertía en una chispa que encendía su deseo de justicia. Mientras navegaba por Internet, sus dedos se movían rápidamente por el teclado, buscando en redes sociales, foros de discusión y cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el pasado de Richard. Se adentró en grupos de exalumnos de su antigua escuela, donde ambos habían crecido, y comenzó a enviar mensajes directos, presentándose como una antigua compañera interesada en el reencuentro y en saber cómo les había ido a todos. Después de varias horas de búsqueda, recibió una respuesta de un antiguo compañero, Marcos, quien le recordó a Richard con algo de rencor. «Siempre fue el más popular, el que nunca pagaba por sus errores», escribió Marcos. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. A medida que intercambiaban mensajes, Julia se dio cuenta de que había más historias de las que había imaginado. «Recuerdo un accidente en el que estuvo involucrado, pero nunca se habló mucho del tema. Siempre hubo rumores, pero nadie se atrevió a mencionarlo abiertamente.
confesó Marcos. Julia tomó nota de cada palabra. La idea de que Richard pudiera haber estado involucrado en algo tan serio como un accidente que dejó a alguien herido la llenó de un renovado sentido de propósito. ¿Sabes si hay alguna documentación sobre eso?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de desenterrar un secreto que podría derrumbar la imagen impecable de Richard. Marcos le indicó que podría buscar en los archivos del periódico local, que a menudo cubrían incidentes en la comunidad. «Si quieres, puedo ayudarte a buscar», ofreció. Siempre quise saber qué pasó realmente, pero la presión social fue demasiado. Nadie quería hablar del asunto. Esa noche, Julia no pudo dormir. Su mente giraba en torno a la idea de que Richard había tenido un pasado oscuro que había ocultado bajo capas de riqueza y poder. Se imaginaba cómo sería su vida si pudiera exponerlo, si pudiera hacer que la gente conociera su verdadero yo. La idea de la venganza se convirtió en un motor interno, alimentando su deseo de justicia. Al día siguiente, con una lista de contactos en mano, Julia decidió que tenía que ir más allá de las redes sociales. Tomó su teléfono y empezó a hacer llamadas a la vieja escuela donde habían estudiado. Quería hablar con alguien que pudiera recordar el accidente. Después de varios intentos, logró localizar a una de sus antiguas maestras, la señora López, quien había sido testigo de muchos eventos en la escuela. «Julia, qué sorpresa recibir tu llamada», exclamó la señora López con una voz cálida. Julia le explicó su interés en el pasado de Richard, tratando de sonar casual, como si solo fuera una curiosidad nostálgica. Sin embargo, la señora López se tornó seria al mencionar el accidente. «Fue un incidente trágico», dijo. «Richard estaba involucrado, pero la mayoría de nosotros nunca supimos todos los detalles. Solo que había estado involucrado en un accidente automovilístico después de una fiesta. La víctima fue un joven muy querido en la comunidad, pero Richard siempre logró salir de eso sin consecuencias». Julia tomó nota de cada palabra. «¿Y la víctima? ¿Sabe qué le pasó?», preguntó, sintiendo que la conversación se tornaba más oscura. La víctima quedó con lesiones graves. «No sé mucho más, pero sé que la familia luchó por justicia, aunque nunca obtuvieron lo que querían», explicó la señora López, su voz temblando. «Richard siempre fue bueno para mantener las cosas bajo control. Tenía a las personas adecuadas a su alrededor». Julia sintió que una ola de ira le subía por el pecho. Richard había arruinado la vida de alguien y había salido impune. «Gracias, señora López. Su información es muy valiosa», dijo, despidiéndose con un nudo en la garganta. Mientras se alejaba de la escuela, Julia sintió que su plan comenzaba a tomar forma. Tenía que encontrar a la víctima y su familia. Con el corazón latiendo con fuerza, buscó en línea la información de contacto de la familia afectada, utilizando registros públicos y redes sociales. Finalmente, encontró un perfil de Facebook que parecía pertenecer a la hermana de la víctima. Con una mezcla de nervios y determinación, le envió un mensaje. «Hola, soy Julia, una antigua compañera de Richard. Me gustaría hablar contigo sobre algo importante relacionado con el accidente de tu hermano». Esperó pacientemente, pero al mismo tiempo con ansiedad, temiendo que su mensaje fuera ignorado. Pasaron los días, y Julia continuó su investigación. Habló con más excompañeros y recopiló pequeñas piezas de información que le ayudaban a formar un retrato más claro de lo que había sucedido. Cada revelación la llenaba de un propósito renovado. Sabía que iba en la dirección correcta, que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Finalmente, recibió una respuesta. «Hola, Julia, gracias por contactarme. Estoy dispuesta a hablar. Mi hermano tuvo un accidente hace años y hemos estado buscando respuestas desde entonces.
¿te gustaría reunirte? El corazón de Julia dio un salto. Había encontrado una conexión directa con la familia de la víctima. Acordaron un encuentro en un café local, un lugar donde podrían hablar con calma. Cuando llegó el día, Julia se encontró con un torbellino de emociones. La hermana de la víctima, Ana, era una mujer de mediana edad con ojos tristes, pero una mirada decidida. Julia la saludó con un abrazo, conteniendo las ganas de llorar al ver el dolor que aún pesaba sobre Ana. «Gracias por venir, Julia. He esperado mucho tiempo para hablar con alguien que entienda lo que sentimos», dijo Ana con la voz cargada de emociones. Julia sintió un profundo sentido de empatía. Ambas comenzaron a compartir sus historias, cada una a su manera, pero unidas por el hilo del dolor y la injusticia. «Richard nunca ha pagado por lo que hizo», dijo Ana, su voz temblando. «Mi hermano era un chico maravilloso, lleno de sueños. Ese accidente cambió nuestra vida para siempre». Julia sintió que sus palabras resonaban dentro de su corazón. «No tienes idea de lo que he descubierto», dijo Julia, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba. «Richard ocultó mucho de su pasado. Estoy decidida a exponerlo». Ana la miró, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿De verdad crees que puedes hacerlo?» «Sí, creo que juntos podemos hacer que la verdad salga a la luz», respondió Julia, sintiendo la fuerza de su determinación. «No se trata solo de venganza, se trata de justicia. Las personas deben saber quién es realmente Richard». Ana asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de la lucha de Julia. Un nuevo plan comenzó a formarse en la mente de ambas. Sabían que el camino sería difícil, pero estaban listas para enfrentarlo juntas. La injusticia que había marcado sus vidas ahora se convertiría en la fuerza que las unía, y juntas buscarían la verdad que tanto tiempo había estado escondida. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del elegante salón donde se llevaría a cabo la reunión. Julia había elegido cuidadosamente este lugar, un espacio que reflejaba la opulencia que Richard tanto adoraba. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba una vez más sus notas. Había planeado todo al detalle, desde la presentación del proyecto benéfico hasta las preguntas que podría hacerle. Sin embargo, el verdadero objetivo de la reunión era muy diferente. Cuando Richard llegó, su porte arrogante llenó la habitación. Llevaba un traje perfectamente ajustado y una sonrisa que parecía ensayar para la ocasión. «Julia, qué gusto verte, siempre tan comprometida con las causas sociales», dijo mientras extendía la mano para saludarla. Su tono era casi condescendiente. «Gracias, Richard, me alegra que hayas podido venir. Estoy segura de que tu experiencia puede aportar mucho a este proyecto», respondió Julia, manteniendo la calma y la sonrisa en su rostro. A pesar de su exterior sereno, sentía una mezcla de nervios y determinación. Este era su momento. La reunión comenzó con un intercambio de cordialidades y una breve presentación del proyecto. Julia habló sobre la importancia de ayudar a los jóvenes en riesgo y cómo la colaboración con figuras influyentes como Richard podría marcar la diferencia. Cada palabra que decía estaba impregnada de un propósito más profundo. Mientras hablaba, observaba a Richard, buscando cualquier signo de incomodidad al mencionar su pasado. «Es un proyecto noble, Julia, pero ¿has pensado en la logística? A veces la buena intención no es suficiente», dijo Richard con una ceja levantada. «Necesitamos los recursos adecuados y, sinceramente, no creo que esto sea tan sencillo como lo pintas». «Lo sé, Richard. Por eso es importante contar con personas como tú, que tienen influencia en el sector. Juntos podríamos lograr mucho», replicó Julia, desafiando su mirada.
Era un juego peligroso, pero estaba decidida a mantenerlo en la cuerda floja. A medida que la reunión avanzaba, Julia comenzó a introducir el tema del accidente. Sabes, a veces la vida nos da giros inesperados. Algunos de nosotros hemos vivido situaciones que nos marcan, dijo, sin mencionarlo directamente, pero su mirada penetrante decía más que 1000 palabras. Richard pareció tensarse por un instante. Su sonrisa se desvaneció. La vida es complicada, eso es cierto, pero lo importante es salir adelante, no mirar atrás, respondió, sus ojos evitando el contacto directo. La incomodidad que emanaba de él era palpable. Es cierto, Richard, pero hay quienes no tienen la oportunidad de avanzar porque el pasado los persigue. Es fundamental que aprendamos de nuestros errores, ¿no crees? Julia lo desafiaba sutilmente, esperando que su provocación lo llevara a revelar más de lo que pretendía. Siempre hay oportunidades para redimirse, Julia. Cada quien elige cómo enfrentar sus demonios, dijo, con una sonrisa que intentaba ser despectiva, pero que a Julia le pareció un intento fallido de mantener la compostura. Es curioso cómo los demonios pueden ser más fuertes de lo que creemos. A veces, la verdad sale a la luz de maneras inesperadas, insinuó, disfrutando de cada palabra. Las palabras flotaban en el aire, llenas de significado implícito. Richard frunció el ceño, claramente incómodo. La verdad puede ser subjetiva. A veces es mejor dejar las cosas en el pasado, dijo, intentando cambiar de tema. Pero Julia no estaba dispuesta a dejar que se escapara tan fácilmente. Hay quienes no tienen esa opción. A veces, el pasado se convierte en un peso que no se puede ignorar, respondió ella, su tono firme. El silencio se hizo pesado entre ellos, como si ambos supieran que estaban jugando un juego peligroso, pero Julia estaba decidida a ganar. Finalmente, Richard se relajó un poco, como si decidiera que no había nada de qué preocuparse. Mira, Julia, entiendo que quieras ayudar a otros y admiro tu pasión, pero no puedes permitir que te consuman las sombras del pasado. La vida sigue, dijo con un gesto de la mano como si alejase el tema. Claro, la vida sigue, pero también hay quienes necesitan ser escuchados. A veces, un acto de valentía puede cambiarlo todo, replicó Julia, sintiendo que tenía el control de la conversación. La tensión era palpable y podía ver que Richard luchaba por mantener su fachada. ¿Acto de valentía? La valentía a veces se confunde con la imprudencia, Julia. Te aconsejaría tener cuidado con lo que deseas, dijo él, dejando caer las palabras como si fueran una amenaza disfrazada de consejo. Julia sintió que una chispa de desafío encendía su determinación. No tengo miedo, Richard. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y a veces las imprudencias del pasado pueden convertirse en lecciones valiosas para el futuro, afirmó, su voz firme. Richard se inclinó hacia adelante, su mirada afilada. Te crees muy astuta, ¿verdad? Pero no subestimes lo que puedo hacer para protegerme. Tengo recursos, contactos, comenzó a decir, pero Julia lo interrumpió. ¿Recursos? ¿Contactos? ¿Crees que eso puede protegerte de las verdades que la gente necesita conocer? Julia sonrió, disfrutando del momento. La vida no se trata solo de poder y dinero, Richard. A veces se trata de la justicia. El ambiente se tornó tenso y Julia pudo sentir que había golpeado una fibra sensible. La arrogancia de Richard parecía desvanecerse y en su lugar había una sombra de nerviosismo. «No sabes de lo que hablas», dijo él, su tono más grave. «Quizás no, pero estoy dispuesta a averiguarlo. Todos tenemos secretos, Richard. Algunos son más oscuros que otros», respondió ella, con una seguridad que la sorprendió a sí misma. La conversación había tomado un giro inesperado, pero Julia sabía que estaba en el camino correcto. Richard se levantó de su silla, su rostro ahora una máscara de furia contenida.
No pienses que puedes amenazarme, Julia. No sabes con quién te estás metiendo. La gente como yo siempre encuentra la manera de salir adelante, dijo, su voz baja y peligrosa. Julia se mantuvo firme. No estoy aquí para amenazarte, Richard. Estoy aquí para recordarte que la vida tiene formas curiosas de equilibrar las cosas, y a veces los que están arriba pueden caer muy bajo, dijo, su mirada fija en él. Con esas palabras, Julia sintió una oleada de satisfacción. Había logrado desafiar a Richard y aunque sabía que la batalla apenas comenzaba, también sabía que había encendido una chispa que no podría extinguirse fácilmente. La reunión terminó con una tensión palpable, pero en su interior, Julia sentía que había dado un paso decisivo hacia su venganza. Mientras Richard se retiraba, Julia se quedó en el salón, contemplando el reflejo de su propia determinación en las ventanas. Era el comienzo de algo grande, y estaba decidida a no dejar que nadie la detuviera. La vida había sido dura, pero ahora el control estaba en sus manos, y nada podría detenerla. Julia se encontraba en su pequeño apartamento, rodeada de papeles y documentos esparcidos por toda la mesa de la cocina. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, reflejando la determinación en sus ojos. Había pasado días investigando el oscuro pasado de Richard, y ahora sabía que no podía detenerse. La humillación que había sufrido en la gala seguía latiendo en su pecho como una herida abierta, pero en lugar de rendirse, la había impulsado a buscar justicia. «Necesito más pruebas», murmuró para sí misma mientras hojeaba las páginas amarillentas de un antiguo periódico que había encontrado en su búsqueda. La noticia del accidente automovilístico en el que Richard había estado involucrado era escasa, pero las pistas estaban ahí. El nombre de la víctima, un tal Marco Gómez, resonaba en su mente. Era hora de encontrarlo y hablar con su familia. Julia cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Sabía que este paso era crucial y su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y emoción. Al día siguiente, Julia se dirigió a la dirección que había encontrado en una de las entrevistas. La casa de los Gómez era pequeña, pero acogedora. Las flores en el jardín estaban bien cuidadas y una bandera mexicana ondeaba suavemente al viento. Julia se sintió un poco nerviosa mientras se acercaba a la puerta. Estaba a punto de destapar un antiguo dolor, pero si había alguien que merecía conocer la verdad sobre Richard, eran ellos. ¿En quién puedo ayudar? Una mujer mayor, de cabello canoso y arrugas que contaban historias de sufrimiento y fortaleza, apareció en la puerta. Su voz era suave, pero había una firmeza en su mirada. «Hola, soy Julia», respondió extendiendo la mano. «Estoy aquí porque estoy investigando el accidente en el que su hijo Marco estuvo involucrado». La mujer frunció el ceño y Julia pudo ver cómo una sombra de tristeza cruzaba su rostro. «¿Por qué te importa eso? Han pasado años. Ya no podemos volver atrás». «Lo sé», dijo Julia, sintiendo la angustia en el aire. «Pero creo que hay cosas que deben salir a la luz. Richard, el hombre que estuvo involucrado en el accidente, él ha estado ocultando la verdad. Quiero ayudarles a conseguir justicia». La mujer la miró detenidamente, como si evaluara sus intenciones. «¿Qué sabes sobre eso?» «Sé que Richard nunca ha asumido la responsabilidad de lo que pasó. Marco quedó gravemente herido y me parece que él ha vivido con el peso de esa culpa. Quiero encontrar la manera de que esto se sepa, de que se haga justicia. ¿Y qué quieres de nosotros?» La mujer cruzó los brazos. Su expresión era de desconfianza, pero también había un destello de esperanza. «Quiero hablar con ustedes sobre lo que sucedió. Quizás juntos podamos encontrar la forma de que Richard enfrente las consecuencias de sus actos». La mujer se quedó en silencio por un momento, y Julia sintió que el tiempo se detenía. Finalmente, la mujer asintió lentamente.
Está bien, ven, entra. Tengo algunas cosas que mostrarte. Dentro de la casa, el ambiente era cálido y acogedor. Fotografías de Marco adornaban las paredes y cada imagen contaba la historia de un joven lleno de vida. Julia sintió un nudo en la garganta al ver la sonrisa de Marco en una de las fotos. La mujer la condujo a la sala donde se sentaron frente a frente. «Soy Teresa, la madre de Marco», dijo la mujer tomando una respiración profunda. «El accidente cambió nuestras vidas para siempre. Marco había estado tan emocionado por su futuro y luego todo se desmoronó. Luchamos para salir adelante, pero siempre había una sombra sobre nosotros». «Lo siento mucho», dijo Julia, sintiendo el peso del sufrimiento ajeno. «¿Puedo preguntarte qué recuerdas de esa noche?» Teresa asintió, su mirada perdida en un recuerdo doloroso. «Era una noche normal. Marco salió con unos amigos y luego esa llamada. Nunca olvidaré la voz del policía. Decía que había estado involucrado en un accidente. Cuando llegamos al hospital, él estaba inconsciente. Le costó meses recuperarse y aunque ahora está bien, lleva consigo las cicatrices». Julia escuchó atentamente mientras Teresa relataba los detalles. A medida que la historia se desarrollaba, la rabia en su interior crecía. Richard había arruinado la vida de Marco y su familia, y ahora se paseaba como si nada hubiera pasado. «¿Tienes alguna evidencia del accidente? ¿Algo que podamos usar?», preguntó Julia, intentando captar cada detalle. Teresa se levantó y fue a una estantería donde sacó una caja de cartón. «Aquí están algunas cosas, documentos médicos, informes de la policía y fotos de Marco después del accidente. No es mucho, pero tal vez te ayude». Julia tomó la caja con gratitud y comenzó a revisar los documentos. Cada página era un recordatorio del dolor que Richard había causado. Mientras examinaba los informes, su mente ya comenzaba a trazar un plan. Necesitaba presentar esto de la manera correcta para que el impacto fuera devastador. «¿Estarías dispuesta a hablar con un abogado? Quizás podamos presentar una demanda», sugirió Julia. «No sé si eso cambiará algo», dijo Teresa, su voz entrecortada por la emoción. «Richard es poderoso, siempre ha salido con la suya. Es cierto, pero si unimos nuestras fuerzas, tal vez podamos hacer ruido». «La gente necesita saber qué tipo de persona es él», argumentó Julia, sintiendo que cada palabra resonaba con fuerza. Teresa la miró, y por un instante, Julia vio la chispa de la esperanza en sus ojos. «Tal vez tienes razón. No quiero que lo que le pasó a Marco se olvide. Quiero que sepa que no puede escapar de sus acciones». Julia sonrió, sintiendo que estaban en el camino correcto. «Juntos podemos hacerlo. No más silencios. Es hora de que Richard enfrente la verdad». Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Julia comenzó a recibir mensajes amenazantes en su teléfono. Primero fueron unos simples «deja de buscar», seguidos de un «no te conviene». Su estómago se revolvió con cada notificación. Ella sabía que Richard no se quedaría de brazos cruzados, pero la determinación que había crecido dentro de ella era más fuerte que el miedo. «¿Estás bien?», preguntó Teresa, notando su expresión preocupada. «Sí, solo estoy recibiendo algunos mensajes extraños», respondió Julia, intentando restarle importancia. «No es nada que no pueda manejar». Pero en su interior, Julia sabía que esto era solo el comienzo de una batalla que no había elegido, pero que estaba decidida a pelear. La sombra de Richard se alzaba sobre ella, pero en lugar de amedrentarse, la impulsaba a seguir adelante. «Gracias por tu tiempo, Teresa. Prometo que haré todo lo que esté en mis manos», dijo Julia mientras se levantaba para irse. «Ten cuidado», advirtió Teresa, su mirada llena de preocupación. «No confíes en nadie. La verdad puede ser peligrosa». Julia asintió, sintiendo el peso de las palabras de Teresa. Al salir de la casa, el aire frío la recibió
y mientras caminaba hacia su auto se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía dejar que el miedo la controlara o podía usarlo como combustible para su lucha. Decidida, subió a su auto y tomó una profunda respiración. «No me detendré», se dijo a sí misma, mirando al horizonte. La batalla apenas comenzaba y estaba lista para enfrentarse a Richard sin importar las consecuencias. Julia se encontraba sentada en la mesa de la cocina, rodeada por la familia de la víctima. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de un renovado sentido de propósito. La familia, compuesta por la madre de la víctima, Elena, y su hermano menor, Samuel, compartía con ella la misma determinación de llevar a Richard a la justicia. La luz de la tarde iluminaba sus rostros, reflejando una mezcla de esperanza y ansiedad. «Julia, no podemos dejar que esto se quede en el olvido. Richard piensa que puede salirse con la suya, pero no podemos permitirlo», dijo Elena, con una voz firme que resonaba en la habitación. Su mirada era intensa, como si cada palabra que pronunciaba fuese una promesa de que lucharían juntos. «Estoy de acuerdo», respondió Julia, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «He estado pensando en cómo podemos hacerlo. Necesitamos pruebas contundentes y un plan bien estructurado para la rueda de prensa». «¿Cómo lo haremos?», preguntó Samuel, quien parecía ansioso pero al mismo tiempo emocionado por la idea de enfrentarse al magnate. «Si Richard tiene tanto poder, ¿no sería peligroso?». «Lo es», admitió Julia, «pero tenemos que ser astutos. Él no se espera que nos unamos. Si nos mantenemos firmes y mostramos que tenemos el respaldo de la comunidad, no podrá arremeter contra nosotros». Elena tomó un sorbo de su café, dejando que las palabras de Julia calaran hondo. «Tienes razón. Si logramos movilizar a más gente, si la historia de mi hijo llega a más personas, será más difícil para él ignorarnos». Julia asintió, sintiendo que la energía en la habitación comenzaba a crecer. «Podemos usar las redes sociales. Si hacemos un video contando la historia de su accidente, mostrando quién era antes y después del accidente, podría resonar con muchas personas». «Eso podría funcionar», dijo Samuel entusiasmado. «Podemos hacer que la gente comparta el video y, si logramos que algunos periodistas se interesen, podríamos generar la presión suficiente para que Richard no pueda ignorarnos». La idea comenzó a tomar forma en la mente de Julia. «Exactamente. Necesitamos contar la historia de tu hermano de una manera que la gente pueda conectarse emocionalmente. No solo es un accidente, es la vida de una persona que cambió para siempre». Las horas pasaron mientras elaboraban el plan. Julia se sintió más fuerte con cada palabra que intercambiaban. El trabajo en equipo les daba una sensación de unidad que la impulsaba a seguir adelante. A medida que la noche caía, decidieron que al día siguiente comenzarían a grabar el video. El amanecer llegó con una mezcla de nervios y emoción. Julia se despertó temprano, revisando los documentos que había recopilado. Las fotos del accidente, los informes médicos y las declaraciones de testigos estaban dispuestas sobre la mesa. Se sentía preparada, casi como si el universo conspirara a su favor. Cuando llegó el momento de grabar, se reunieron en el parque donde solían jugar los niños del vecindario. La luz del sol iluminaba el lugar, y Julia sabía que tenían que aprovechar ese escenario. Con una cámara portátil en mano, comenzaron a grabar. «Soy Julia», comenzó ella, mirando directamente a la cámara. «Hoy estoy aquí para contarles la historia de un joven que perdió su vida, no solo en el accidente, sino en la lucha por la justicia que nunca llegó». Elena se unió a ella, entrelazando sus manos con las de Julia. «Mi hijo, Fernando, era un chico lleno de sueños, pero un accidente provocado por la imprudencia de un hombre, Richard, le arrebató la oportunidad de vivirlos». El rostro de Elena se llenó de emoción mientras hablaba.
No solo perdimos a un hijo, perdimos a un hermano, a un amigo, y lo que es peor, sentimos que nadie se preocupaba por lo que había sucedido. Richard ha vivido su vida sin ninguna consecuencia, como si lo que hizo no importara. Julia continuó, sintiendo que el peso de la injusticia la impulsaba. Pero hoy no estamos aquí solo para recordar a Fernando, estamos aquí para luchar, para exigir que se escuche nuestra voz. Las palabras de Julia resonaban con fuerza. Al finalizar la grabación, sintieron que habían hecho algo poderoso. El video se subió a las redes sociales y en cuestión de horas comenzó a captar la atención de la gente. Comentarios de apoyo y solidaridad empezaron a llegar. Y con cada notificación, la ansiedad se convertía en determinación. El día de la rueda de prensa llegó, y la atmósfera era electrizante. Julia, Elena y Samuel se encontraban en una pequeña sala, esperando que el lugar se llenara de periodistas y cámaras. La presión aumentaba, pero Julia se sintió lista. «Recuerda, Julia», le dijo Elena, mientras le apretaba la mano. «Estamos aquí por Fernando. No estás sola». «Lo sé», respondió Julia, respirando hondo. «Haremos lo correcto». Cuando finalmente entraron a la sala, una oleada de flashes y preguntas las abrumó. Julia se preparó para hablar, y cuando tomó el micrófono, una calma interior la envolvió. «Gracias a todos por venir», comenzó con una voz clara. «Hoy estamos aquí para hablar de justicia, no solo por nosotros, sino por todos aquellos que han sido silenciados por el poder y la arrogancia». Las palabras fluyeron, cada una cargada de emoción y convicción. Mientras relataba la historia de Fernando, el silencio en la sala se hacía palpable. Los rostros de los periodistas reflejaban la seriedad de lo que estaban escuchando. «Richard ha evadido la justicia durante mucho tiempo», continuó Julia, «pero hoy nosotros estamos aquí para hacer que su voz se escuche. No permitiremos que su dinero o su influencia nos detengan». Fue en ese momento que, inesperadamente, la puerta se abrió y Richard hizo su entrada. Su presencia era imponente, pero Julia no se dejó intimidar. «Esto es absurdo», dijo él con desdén. «No hay ninguna razón para que se me acuse. Todo esto es una maniobra para atraer atención». «Eso no es cierto, Richard», respondió Julia con firmeza. «Tú sabes lo que hiciste, y ahora, con las pruebas que hemos recopilado, no podrás silenciarnos». El ambiente se tornó tenso. Los periodistas comenzaron a murmurar, y las cámaras giraban entre Julia y Richard. Este último, consciente de que su imagen estaba en juego, intentó desmentir lo que Julia decía, pero ella estaba lista. «Déjame mostrarte algo», dijo Julia, mientras sacaba un dossier lleno de documentos. «Aquí están los informes, las declaraciones de testigos y todo lo que necesitas saber para entender que no estamos mintiendo». El rostro de Richard se tornó pálido al darse cuenta de que no podría deshacerse de la verdad tan fácilmente. Julia, sintiendo el poder de su verdad, siguió adelante, exponiendo cada detalle del accidente y las consecuencias que tuvo en la vida de Fernando y su familia. «Hoy, Richard, ya no tienes el control. La verdad saldrá a la luz», concluyó Julia, mirando directamente a los ojos de Richard. Los murmullos en la sala se intensificaron, y Julia sintió que la justicia finalmente estaba al alcance. Era un momento de triunfo, pero también de liberación. La lucha por la verdad era solo el comienzo, pero ella estaba lista para enfrentarse a lo que vendría. El aire en la sala de conferencias era denso, cargado de tensión y expectativa. Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro de Julia, que se encontraba en el centro del escenario, rodeada por el murmullo de periodistas y curiosos. La rueda de prensa había comenzado con un tono de solemnidad, pero la atmósfera cambió drásticamente cuando un periodista del fondo levantó la mano y con voz firme lanzó una bomba que hizo que el murmullo se detuviera en seco. «Julia,
¿Puedes confirmar que Richard no solo estuvo involucrado en el accidente de tu amiga, sino que también está implicado en un escándalo de corrupción que afecta a su empresa? Las palabras del periodista resonaron en la sala como un trueno, y de inmediato todas las miradas se volvieron hacia Richard, que había estado tratando de mantener la compostura desde que había irrumpido en la conferencia. Richard, de pie al lado de Julia, palideció. Su rostro, que antes mostraba una arrogancia indiscutible, ahora era un mapa de sorpresa y rabia contenida. «Eso es completamente falso», dijo, intentando recuperar el control de la situación. «Son rumores malintencionados de personas que buscan desestabilizar mi empresa. No hay evidencia que lo respalde». Julia, sintiendo el impulso de la verdad fluir en su interior, no dejó que la oportunidad se escapara. «Richard, tú y yo sabemos que la evidencia está ahí», respondió con una voz que resonaba con determinación. «No solo la evidencia de tu implicación en el accidente, sino también de la corrupción que has encubierto durante años. La gente merece saber la verdad». El caos comenzó a desatarse. Los periodistas, olfateando la posibilidad de un gran escándalo, empezaron a lanzar preguntas a Richard, quien se tambaleaba en su respuesta, cada vez más acorralado. La sala se llenó de murmullos y susurros, y los flashes de las cámaras no se detenían, capturando cada instante de la inminente caída de un magnate. «¿Qué tipo de corrupción?», preguntó una periodista de un reconocido medio. «¿Podría explicarnos qué está pasando?». Richard, consciente de que su imagen empezaba a desmoronarse, intentó cambiar de táctica. «Esto es un ataque personal, un intento de desacreditarme. La gente que me conoce sabe que soy un hombre honorable», dijo, pero su voz ya carecía de la confianza que había tenido al inicio. «¿Honorable?». Julia se adelantó, su mirada fija en Richard. «Honorable es alguien que asume la responsabilidad de sus acciones, no alguien que oculta un accidente que dejó a una persona herida y que usa su poder para encubrir actos de corrupción. La verdad siempre sale a la luz, Richard». En medio de la confusión, un grupo de reporteros comenzó a buscar información en sus teléfonos y pronto los rumores comenzaron a circular por las redes sociales. El escándalo que Julia había destapado estaba tomando vida propia y cada segundo contaba. La sala se convirtió en un hervidero de actividad, con periodistas intentando obtener más información, mientras otros se dirigían a sus editores para dar la primicia. «Richard, ¿cuál es tu relación con la víctima del accidente?», preguntó un periodista acercándose más a él, como un depredador que había encontrado su presa. «¿Qué medidas has tomado para ayudarla?». La pregunta se hizo eco en la sala y Julia sintió que su pulso se aceleraba. Había llegado el momento de que Richard enfrentara las consecuencias de sus acciones. La imagen del hombre arrogante y poderoso se desvanecía y en su lugar emergía un hombre acorralado, rodeado de los fantasmas de su pasado. «Eso no es relevante», replicó Richard. Su tono defensivo ahora sonaba a desesperación. «Lo que importa aquí es mi empresa y las contribuciones que he hecho a la comunidad». «¿Contribuciones?». Julia no pudo evitar reírse con amargura. «Contribuciones que vienen de un hombre que arruinó vidas y luego se escondió detrás de su fortuna». «No, Richard, la gente necesita saber quién eres realmente». Mientras la conferencia avanzaba, la tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Los reporteros estaban ansiosos por obtener más detalles sobre el escándalo de corrupción que Richard había intentado ocultar. La presión era palpable y Julia, sintiéndose empoderada como nunca antes, sabía que había llegado a un punto de no retorno. Los murmullos de la multitud se intensificaron cuando un periodista se levantó y preguntó: ¿podrías compartir con nosotros la información que tienes sobre la corrupción en la empresa de Richard? ¿Hay documentos o pruebas que puedas mostrar? Julia asintió, decidida.
He estado recopilando información durante semanas, comenzó, su voz resonando con firmeza. No solo tengo pruebas del accidente, sino que también he hablado con ex empleados que han sido testigos de prácticas ilegales dentro de su empresa. La corrupción no solo se limita a su manejo del accidente. Se trata de una red de engaños que afecta a muchas personas. Richard, ya visiblemente nervioso, trató de interrumpir. «Esto es una casa de brujas», gritó, pero Julia no se dejaría intimidar. «Casa de brujas o no, la verdad está saliendo a la luz», continuó. «La gente necesita saber que no pueden seguir permitiendo que personas como tú, que abusan de su poder, sigan operando con impunidad». El ambiente se tornó electrizante. La sala estaba llena de gritos, preguntas y una creciente sensación de que el fin de la era de Richard estaba cerca. Los periodistas comenzaron a intercambiar información y las redes sociales estallaron con comentarios y especulaciones sobre el escándalo que se estaba desarrollando ante sus ojos. Mientras tanto, Richard, sintiendo que su mundo se desmoronaba, se volvió hacia Julia con una mirada de desesperación. «Tú no sabes lo que estás haciendo», le dijo, su voz temblorosa. «Estás arruinando vidas. Esto no terminará bien para ti». Julia lo miró, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. «No, Richard», respondió con calma. «Lo que estás haciendo tú es lo que ha arruinado vidas. Este es el momento de enfrentar las consecuencias de tus actos. Ya no tienes el control». Con cada palabra Julia sentía que se liberaba de las cadenas de humillación que Richard había impuesto sobre ella. La batalla no solo era por la justicia, sino también por su propia sanación. Era un punto de inflexión y no había vuelta atrás. A medida que la rueda de prensa llegaba a su clímax, un grupo de periodistas se agolpó alrededor de Richard buscando respuestas. La presión se intensificaba y Richard, cada vez más acorralado, se dio cuenta de que su tiempo se había agotado. «Esto es solo el comienzo», murmuró, antes de ser arrastrado por la multitud de periodistas que clamaban por más información. Julia observó cómo su figura se desvanecía en el tumulto, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Había logrado su objetivo, pero la batalla apenas comenzaba. Con el escándalo de Richard en el aire, Julia sintió una nueva claridad en su propósito. Sabía que tenía que hacer más que solo exponer la verdad. Tenía que ayudar a quienes habían sufrido a causa de las acciones de Richard y en el proceso encontrar su propia redención. Así, mientras la sala se llenaba de ruido y alboroto, Julia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Voy a fundar una organización para ayudar a las víctimas de accidentes, a quienes, como mi amiga, han sido olvidados y silenciados», pensó, con una determinación renovada. «Es hora de que utilice esta experiencia para hacer el bien». La rueda de prensa había sido un éxito, pero para Julia era solo el principio de un nuevo capítulo. Con su corazón latiendo con fuerza y su mente clara, se preparó para cerrar un ciclo de humillación y abrir otro de sanación y justicia.